buscan en Juan capítulo 10, todo este capítulo es excelente para poder examinar. Y cuando lo leí, me subió unas preguntas y quiero yo compartirlos con ustedes. No voy a tocar todo el capítulo, pero sí es todo el capítulo que vamos a estar hablando el día de hoy. Comenzando el versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Y la pregunta que me subió, y yo creo que es una pregunta que muchas veces nos hacen, es si Cristo es el único camino a Dios. Y la verdad es que hay muchas opiniones, ¿verdad? Yo no sé si te has puesto a platicar con gente acerca de la salvación. Dice claramente en Juan 14, 6, que Cristo es el camino. No uno de los caminos, pero Él es el camino. Pero algunos dicen o piensan, si uno vive bien en este mundo, puede alcanzar a Dios. Y mira, créeme, el pensar que alguien que ha vivido una vida bueno en el sentido terrenal, y alguien dice, bueno, esa persona va a ir al infierno si no aceptó a Cristo. Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Tenemos que tener fe. Ha habido mucha gente en este mundo muy buena. Es lo que me ayudó a aceptar a Cristo. Cuando alguien me habló y yo escuché por primera vez la salvación, y cuando me estaban diciendo que todos somos pecadores y todos merecemos la condenación, cuando me estaban enseñando todo esto y yo lo capté por primera vez, las personas que entró en mi mente fueron mis abuelos. Pues yo conocí a ellos, creo que mi abuelo murió cuando tenía 11 años y mi abuela 12 años. Y yo conviví mucho con ellos cada domingo. Yo recuerdo llegando a sus casas. Eran gente muy sencilla, muy trabajadores. Nunca escuché algo mal salir de su boca. Buena gente. Y todos que en este momento yo puedo hablar con gente que conocían a mis abuelos y pueden decir, sí, eran buena gente. Mis abuelos regalaban leche, regalaban huevo, regalaban cosas a sus vecinos cuando estaban pasando por dificultad. Pero ¿sabes lo que subió en mi mente? ¿Dónde están? Cuando me estaban enseñando la salvación, yo dije, no, espérame, ellos eran buena gente. ¿Sabes la respuesta que me dio este señor que me evangelizó? Me dijo a mí, me dijo, yo nunca conocí a tus abuelos, pero independientemente si eran buenos o no, las personas van al infierno por no aceptar a Cristo. Es la realidad. O sea, Dios no ve a la persona. Si fuera así, que Dios viera el corazón o viera las obras del hombre y dice, bueno, no son tan malos, los voy a salvar, ¿por qué mandó a Cristo? La razón que mandó a Cristo fue porque no hay suficiente que podemos hacer en este mundo para merecer la salvación. El Señor, Él es la salvación. Otros dicen, pues, todas las creencias enseñan básicamente la misma cosa. O sea, el católico, el mormón, el testigo de Jehová, casi van por los mismos caminos. Y la verdad es, esto no cabe en la salvación de Dios. Dios no está diciendo, escoge tu camino o escoge tu creencia. Él dice, los que me oyen, los que oyen mi voz, tienen vida eterna. ¿Sí? Es necesario creer lo que Dios dice. Y otros dicen, si soy sincero. Si yo soy sincero, Dios no me puede excluir de la salvación, porque soy sincero. O sea, sinceramente me equivoqué. ¿Sí? Sinceramente no busqué a Dios. Sinceramente, o sea, no lo hice al propósito de enojar a Dios, era sincero. Bueno, la sinceridad también mata, ¿sí? También condena.
cuando yo entendí esto, me entró un temor primeramente en mi corazón, pero segundo, entró este conocimiento de que Dios quiere salvar. Dios me dio la oportunidad, Dios me dio el razonamiento y yo acepté a Cristo. Dice la Biblia aquí, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. O sea, Dios tiene una entrada al cielo. Sí, es por Jesucristo. ¿Sí? Otra cosa que yo pensé en el versículo 3 al 6. Y a este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, esto lo que subió en mi cabeza fue, Dios diseñó una relación que Él quiere tener con nosotros. Él lo está diseñando. Él dice, los que son míos, oyen mi voz. Y esto es una realidad. O sea, te digo, muchas veces en mi vida, yo puedo recordar, viéndolo de este punto hacia atrás, muchos me hablaron de la Biblia. Y yo no escuché la voz de Dios. Yo no puse atención. Estaba más interesado en el convivio o lo que me iban a regalar o algo para mí, pero no estaba escuchando la voz de Dios. Pero llegó un día en mi vida donde Dios me habló y como Pablo, ¿quién eres? O sea, no me estaban leyendo otra palabra extraño, me estaban citando la Biblia. Pero ese día Dios habló y yo dije, esa es la voz de mi Señor. Él es la voz de Dios. Wow, algo increíble. Salmos 32. Vamos a ir ahí. Salmos 32. Miren lo que dice. 8 y 9. Dice, te haré entender. Aquí está Dios hablando. Obviamente el salmista aquí, pero él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Wow, Dios dice que no debemos ser tercos. No debemos ser rebeldes. Debemos sujetarnos, debemos rendirnos a Dios. Él dice, si tú te rindes a Él, si tú llegas a Él humildemente, Él promete darte entendimiento. Amén. En ese momento, cuando yo hablé con el tío de Karen, que me estaba evangelizando, yo no llegué con buenos motivos, pero algo pasó. Yo vi en él algo muy raro, muy diferente, y no me estaba hablando de la Biblia al principio. Por una hora, quizá más de una hora, hablando de cosas terrenales. Y me molestaba escuchando su voz, porque era diferente que otras personas que yo conocía. Y esto despertó algo en mí, y yo quise hablar de algo que yo considero ahora mucho más importante. Hay temas en el mundo que podemos platicar, pero no hay un tema más grande, más importante que el tema de Dios. Y Dios promete darte entendimiento. Él promete aquí enseñarte cuál es el camino. Y la última cosa que quiero yo leer es el versículo 9. Donde dice, no seas como el caballo, ni como el mulo.
Sabes, hay algunas cosas que son indicativos al cristiano. Son cosas que son evidentes. El cristiano tiene estas cosas. Y la primera cosa que yo pensé es, el cristiano sabemos que somos salvos. Sabemos que Dios nos salvó. O sea, cuando yo pedí la salvación y cuando yo me levanté de esa oración, aunque yo no podía citar versículos, aunque yo no supe la Biblia, o sea, como lo sé ahora, yo entendí que yo era salvo. Otra cosa, ahora como cristiano, la libertad lo conozco. Yo soy libre en Cristo Jesús. Y la tercera cosa que yo creo que es algo que todo cristiano tiene es la provisión. Sabemos de dónde viene la provisión de Dios. Él nos alimenta espiritualmente y nos alimenta carnalmente. ¿Sí? Dios nunca me ha abandonado. Yo no sé si tú has tenido días de sufrimiento, o sea, de hambre. Mírame, yo no he tenido muchos días de hambre. ¿Sí? Dios me ha dado siempre demasiado. Pero ha habido en la historia muchas personas que han padecido. No porque soy mejor que ellos, solamente fue la situación, las circunstancias. Pero Dios nunca les abandonó. Miren los apóstoles, cuánto sufrieron a Jesucristo, cuánto sufrió Cristo aquí en la tierra, y Dios nunca abandonó a ellos. Oh, claro, llegó el momento donde Cristo fue crucificado y por un momento Dios sí abandonó a él. ¿Y por qué? Nuestro pecado estaba clavado sobre él. Oh, déjame decirte, este capítulo es un capítulo muy, muy interesante. Debes tú leerlo, debes tú considerarlo. Y yo creo que muchas preguntas pueden subir en tu mente. Tengo más, pero yo creo que voy a parar ahí el día de hoy, hermanos.